Entonces, bueno, empieza el video para aquellos que no hayan podido venir a clase. ¿Sí? ¿Alguien más quería hablar? Muy bien. Bueno, estamos empezando la clase sobre el debate de Popper y Kuhn. La semana pasada hicimos una pequeña introducción y el día de hoy vamos a hablar de la conferencia que dio Popper en 1965 en un congreso en Londres y se titula, el título de esta conferencia es La ciencia normal y sus peligros. Entonces, para empezar a comparar la propuesta de Kuhn y la de Popper, les comparto aquí en el pizarrón lo que ya veníamos viendo, que era el modelo de cambio científico o de cómo se desarrolla la ciencia. Y lo vamos a comparar con lo que diría Karl Popper, que representa de una mejor manera lo que realmente ocurre en la ciencia. Entonces, en esta parte de arriba, vamos a representar lo que es un primer paradigma, un segundo paradigma y un tercer paradigma, todos. Ay, no me deja. Ahí ya está. Todos representando etapas de la ciencia en las que todos los científicos están de acuerdo. Ahí está. Perdón, ya nada más quiero mover la R para arriba. Pues no me deja, pero bueno. Y después, lo que quiero dibujar abajo es cómo Popper le va a decir a Kuhn que no es cierto que durante largas etapas en la ciencia todos estén de acuerdo y trabajen dentro de un marco que no cuestionan. Los que están en anaranjado serían los marcos conceptuales incuestionables, según Kuhn. Ya, de verdad, hoy no es mi día. Perdón. Ahí está. Ya lo logré. Ay, muy bien. Entonces, ¿qué nos va a decir Popper que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo en general en la ciencia es que hay distintas propuestas que al mismo tiempo se están discutiendo. Entonces, como ejemplo, pone las propuestas acerca de cómo se puede entender la materia en el mundo, ¿no? Y entonces, si ustedes se acuerdan cuando leyeron a Descartes, aunque lo más seguro es que lean el discurso del método y lean textos sobre su racionalismo, y quizás no conozcan con tanto detalle las propuestas físicas y las leyes de la física y cómo dice Descartes que está compuesto el universo. Pero lo que dice Descartes es que hay un pleno absoluto de materia y que no existen los átomos, es decir, que la materia se puede seguir dividiendo infinitamente, porque Dios es infinitamente poderoso y siempre podría seguir dividiendo la materia. En cambio, un contemporáneo de Descartes, que se llama, es un inglés, ahorita les digo, empieza con H. Bueno, el caso es que otro físico inglés dice que sí existen los átomos. Entonces, lo que dice Karl Popper que va a suceder es que si hay una línea que representa el tiempo, una línea horizontal que representaría el tiempo aquí en el modelo de Kuhn de esta manera, lo que ocurre para Popper es que en un mismo momento hay varias propuestas
simultáneas que proponen y que discuten cómo se debe entender la materia. Y que lo mismo pasa en química, en biología. Entonces el modelo de Kuhn parece ser solamente adecuado para la historia de la astronomía. Estas son teorías. Muy bien. Bueno, entonces vamos a volver aquí con No escuché ustedes. qué es la R, maestra. La ¿Perdón, R. Carlos? La R es una R de revolución científica. Las épocas de revolución, según Thomas Kuhn, son épocas de ciencia extraordinaria, contrastando con las épocas de ciencia normal, que sería cuando todos están de acuerdo y trabajan dentro de un mismo paradigma o un mismo marco conceptual. Entonces, como vemos en el diagrama de Thomas Kuhn, lo normal, o sea, casi todo el tiempo, es que exista un paradigma dominante que nadie cuestiona y que trabajen dentro de él, realizando trabajos que llama como de rompecabezas. El ejemplo que pone Thomas Kuhn para hablar de los problemas de rompecabezas es la tabla periódica. Dice, por ejemplo, en esa etapa de la química y de la física, porque es finalmente cuando se ponen de acuerdo los científicos respecto a cómo está estructurada la materia con átomos que tienen un núcleo y diferentes números de electrones. Dice Kuhn, lo que van haciendo es completar la tabla periódica como si fuera un rompecabezas. Entonces ya se pusieron de acuerdo, ya todos saben que hay electrones y que hay neutrones y lo único que hacen es ir completando los huecos. Incluso hay elementos que se descubrieron fuera de la Tierra, como el helio que se encontró en el Sol, porque se sabía que tenía que haber un elemento que estuviera entre otros dos y que tuviera el número de electrones intermedio. Y sí, como que lo postulan teóricamente, lo buscan en el universo y lo encuentran. Entonces, esto es a lo que Thomas Kuhn llama problemas de rompecabezas que son resueltos al interior de un paradigma. Y Popper le va a decir a Kuhn que a él le parece que la ciencia normal no es tan normal como él piensa. Incluso piensa Popper que esta diferenciación entre ciencia normal y ciencia revolucionaria, donde la revolucionaria es la extraordinaria, pues es demasiado tajante en la propuesta de Thomas Kuhn, pero que en la vida real no es así tan tajante, que lo que ocurre es que se proponen teorías simultáneas y se discuten. Entonces vamos a poner esto aquí. Y aquí. Miren, para utilizar esta R que me está estorbando, le voy a poner realmente. Proponen alternativas en un mismo momento de la historia. Esto es una de las cosas que le dice Popper a Kuhn. Bueno, ¿por qué dice esto? Pues porque Kuhn, al leer el libro de Popper de la lógica de la investigación científica, siente que Popper solamente se está concentrando en los momentos de revolución, es decir, en los momentos en los que hay desacuerdos entre dos posibles visiones de la naturaleza y entonces hay experimentos en los que se trata de refutar al enemigo y se trata de falsar su teoría. Entonces Kuhn le dice a Popper, es que mira, tu visión de la ciencia nos está diciendo lo que ocurre solamente durante las revoluciones. Y Popper le responde, no, mira, para empezar, la distinción que tú haces entre ciencia normal y ciencia extraordinaria no me parece tan tajante. Y para seguir, pues yo no creo que tu descripción de la ciencia
realmente sea genuina respecto a lo que ocurre. La historia de la ciencia, nos dice Popper, no avala el modelo de Kuhn. Entonces aquí justamente ya como por la segunda página dice en la conferencia Popper que bueno, que Kuhn lo ha acusado de ocuparse exclusivamente de la ciencia extraordinaria sin haberle prestado a la acción de la ciencia normal. Dice, y le agradezco a Kuhn, aunque no esté de acuerdo con él, le agradezco mucho que haya señalado esta posible existencia de la ciencia normal, porque gracias a que me dijo eso Kuhn, yo me di cuenta de algunos peligros que pueden ocurrir en el trabajo científico. Por eso se titula la conferencia Los peligros de la ciencia normal. La semana pasada empezamos a hablar de ellos, pero ahora voy a leer puntualmente cómo en su conferencia Popper señala los peligros de lo que Kuhn ha llamado la ciencia normal. El científico normal, nos dice Popper, ese del tipo kuhniano, sería alguien al que yo compadecería. ¿Por qué? Porque esa persona ha sido víctima de una indoctrinación, ha sido adoctrinado. ¿Dónde viviría esa persona? Aquí lo voy a dibujar. El sujeto que está aquí al interior del paradigma es el que Popper ve con compasión. O sea, prácticamente con lástima y mucho, mucho desprecio. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado a aplicar ciertas técnicas sin cuestionarlas. Esa persona que vive adentro de un paradigma se contenta con resolver rompecabezas que parecen ser problemas rutinarios donde simplemente se aplica la teoría dominante. Esta descripción, nos dice Popper, se parece a la que un amigo mío, Frank, hacía de los ingenieros. Dice, así piensan los ingenieros. Déjenme ir a ver si hay ingenieros en la sala para que ustedes me digan qué opinan. ¿Alguien aquí es ingeniero? ¿No? Sí, yo. Ajax, ¿cómo ves que dice Popper que los ingenieros son de esas personas que no cuestionan, que solo aplican como robotcitos? Serían como robotcitos, ¿no? Pues en algún sentido, sí, perdóname, no puedo encender la cámara, como si el Okay. teléfono no puedo encenderla, pero fíjate que en algún sentido sí, de hecho, yo tengo otra formación que es de abogado, pero lo que yo he argumentado es que el ingeniero nos basamos en un procedimiento lineal y siempre una cosa consecutiva de la otra y así resolvemos los problemas. Y así nos enseñan, de hecho, en la universidad, ¿no? Hay una serie de pasos que se deben de seguir y es muy difícil salir de esta dinámica de que una cosa antecede a la otra y que hay cosas ya preestablecidas. De hecho, cuando en la universidad tú contestas un examen que no está dentro de los parámetros que te enseñaron, te dijeron, bueno, eso, ¿por qué? O sea, no forma parte de, por ejemplo, en mecánica de fluidos y en fenómenos de transporte, ¿no? Entonces, sí, en algún sentido, sí. Digo, no me quiero extender más, pero en algún sentido estaría de acuerdo con esa opinión. Gracias por participar, Ajax. También Carlos nos está comentando ahí en el chat que los psiquiatras también piensan así y ahorita a Fernando le doy la palabra. Carlos, ¿quieres comentarnos por qué dices que los psiquiatras son dogmáticos como los científicos normales kuhnianos? Pero yo no diría dogmáticos, diría así como que no se interesan por cuestionar las cosas, pero tampoco es que lean el dogma. Más bien siguen de oídas lo que saben y lo que les dicen. Más bien es como ¿Que son acríticos? ¿Dirías que son acríticos? acríticos.
digo, sería como, uy, si fuera el dogma ya estaríamos de gana. Ok, bueno, vamos a ver qué opinan Fernando y Víctor Lavallade, que levantaron la mano. Adelante, Fernando. Buenas tardes, doctora. Yo en mi trabajo como perito en tránsito terrestre, para mí las leyes de Newton es como la ley de Dios, ya no se cuestiona nada. No he hecho de tránsito terrestre, simplemente llego, tomo las medidas adecuadas y aplico las leyes de Newton y el asunto está resuelto, no hay para más. Por eso en ingeniería lo que se utilizan son muchas tablas, hay muchas tablas. Por ejemplo, hacer un ensayo, no hay fórmulas para hacer un ensayo. Además, ese ensayo es algo que me cuesta mucho trabajo hacer. Luego, cuando alguien más lo lee, me dice, no sirve, le falta esto, le falta lo otro. Y es muy difícil argumentar que estoy bien porque no lo hago en base a unas fórmulas o unas tablas. Sí, diríamos que los ingenieros como que siguen un recetario, ¿no? Tienen sus leyes, tienen sus pasos a seguir y lo hacen. Vamos a ver qué nos quiere decir Víctor Lavallade. Sí, gracias, doctora. Mire, en el texto Popper señala que hay una diferencia, bueno, él le dice científicos aplicados versus a los científicos puros. Lo que veo aquí es que los ingenieros resuelven problemas en base a la ciencia, es decir, aplican la ciencia. Entonces, digo, puede haber una disciplina de ingeniería que sea crítica, pero su labor es resolver problemas. Y la ciencia pura yo la entiendo como que busca leyes, busca teorías, busca revolucionar a lo mejor la visión filosófica, científica, ¿no? Entonces, por ahí va creo que la diferencia. La crítica puede estar en ambos ámbitos, ¿no? Pero bueno, eso lo señala ahí Popper en su texto. Sí, sí, justamente, Víctor, y ya con eso continúo con la clase. Justamente en esta parte es en la que Popper nos dice que podríamos hacer una distinción entre la ciencia aplicada, que sería la incuestionable, la que simplemente hacemos como recetas, y una ciencia más pura, que sería la que lleva a cabo como una investigación más profunda. Pero haciendo un poco como la exageración del modelo kuhniano, lo que diría este diagramita que tenemos ahí arriba, en la lectura de Popper, es que los científicos que están trabajando dentro de un paradigma simplemente son aplicados porque aplican la teoría y no la cuestionan. Y al parecer, los únicos que serían críticos serían aquellos científicos que hayan vivido aquí en una revolución, que pudieron ser Copérnico o Einstein en la siguiente revolución, y que solamente estas personitas que están en la revolución serían los científicos puros y críticos. Recordemos que la propuesta de Karl Popper se llama racionalismo crítico. Para él es crucial que el pensamiento del científico siempre sea capaz de cuestionar la ciencia aceptada y criticarla y proponer cosas nuevas. Entonces, al parecer, y por eso Kuhn le dice a Popper que solo está pensando en los revolucionarios, al parecer solamente caerían en esta descripción de racionalismo crítico los que fueron científicos revolucionarios, ¿no? Entonces, si nos compramos la distinción kuhniana, este científico revolucionario de aquí sería el único que pensaría de una manera crítica. Pero, justamente, con esto paso al siguiente punto, y es que Popper se pregunta, ¿será que solo o que solamente hay, es que a mí me gusta seguirle poniendo el acento a solo, que solo hay científicos o bien normales o bien revolucionarios? Científicos normales y revolucionarios.
Con esta pregunta, Popper va a seguir cuestionando la distinción entre ciencia normal y ciencia extraordinaria a la que Kuhn le dio tanta importancia en su modelo de cambio científico. Entonces, continúo leyendo las citas de Popper en donde ve los peligros de la ciencia. Dice, cuando Kuhn caracteriza a los científicos normales como personas que solamente resuelven rompecabezas, está siendo incorrecto, inadecuada su descripción del trabajo científico, porque puede ocurrir que un botánico, que al parecer solo tiene que clasificar, ¿no? Y decir así como, bueno, pues esta planta es una planta, ¿cómo se llaman las que comen insectos? Bueno, o esta otra es una alga, y entonces pareciera que el botánico pues solamente se dedica a clasificar y que eso es un rompecabezas más como el de la tabla periódica. Sin embargo, nos dice Popper, cuando este botánico esté tratando de clasificar a los seres vivos que tiene enfrente, se va a enfrentar con problemas genuinos y difíciles y profundos e interesantes, por ejemplo, para determinar qué enfermedades puede contraer cada uno de esos seres vivos. Y entonces va a tener que ir al laboratorio y va a tener que hacer investigación de un científico puro, no solamente de un científico aplicado. Entonces, lo que Popper está tratando de hacer aquí es desdibujar esta distinción tan fuerte que Kuhn hizo entre ciencia normal y ciencia revolucionaria, o personas aplicadas y personas puras. O sea, dice, hay científicos que hacen las dos cosas al mismo tiempo. También existe una variedad de actitudes que no serían de un científico normal ni de un científico extraordinario. Por ejemplo, hay casos raros como el de Max Planck, que fue revolucionario a su pesar. ¿Qué pasó con Max Planck? Pues que, para su desgracia, él descubrió que la energía estaba cuantizada. Es decir, hizo un hallazgo que abrió las puertas a la mecánica cuántica y que cerró las puertas a la mecánica clásica. Pero Planck era un hombre mayor, muy reconocido en la física, que había crecido y se había educado en la física clásica y no entendía lo que había encontrado, de tal manera que estaba desesperado. O sea, murió pensando que se había equivocado. O sea, dice, ¿cómo pude encontrar esta porquería, por así decirlo? O sea, su hallazgo le causaba repulsión porque no entraba dentro del marco general en el que él se había educado. Pero lo que nos está mostrando Planck con este ejemplo es que hay personas que, aunque querían ser normales, fueron revolucionarias. Entonces, Planck es un revolucionario muy a su pesar. Otro caso que Popper cita es el de Boltzmann, que podríamos considerar un poco científico normal en el sentido de que tomó el proyecto de Maxwell y lo decidió continuar, pero resulta ser revolucionario en el sentido de que estaba trabajando en algo que no estaba muy de moda. O sea, tampoco es que fuera muy conocido en Inglaterra el proyecto ni nada. Entonces, todos estos ejemplos, aunque no conozcan ustedes los detalles quizás, o quizás sí, solamente los ponemos para recalcar el punto de que no parece haber científicos que sean exactamente normales y científicos que sean exactamente revolucionarios, como nos está indicando Popper aquí en esta convivencia de teorías, es que en muchos momentos de la historia de la ciencia no va a haber una teoría que sea la más famosa, la más aceptada, la hegemónica e incuestionable, y que los científicos que trabajen en las otras pues no están en la teoría de moda, y que más bien pues lo que ocurre en la ciencia es que hay siempre divergencia y discusión. Por esto, afirma Popper, el modelo de Kuhn no es apto para describir las ciencias biológicas ni áreas de la física como las teorías de la materia, en donde discutían atomistas contra no atomistas, y unos dicen que son sustancias y otros dicen que son átomos, y ahí están
digamos, discutiendo al mismo tiempo. Lo normal, más bien, dice Popper, es que existan diversas propuestas y que estén en competencia. Bueno, entonces, con esto voy a pasar a otro tema. Vamos a borrar ya esto. Y vamos a continuar con dos grandes peligros que Popper señala en la propuesta de Thomas Kuhn. Lo mencionamos brevemente la semana pasada, pero me gustaría detallar el día de hoy de qué se trata. Uno va a ser el relativismo histórico y el otro va a ser el irracionalismo. Nos dice Popper que cuando estamos pensando en estos marcos generales aceptados, el peligro es que no parece haber una verdad absoluta u objetiva, sino que la verdad va a depender del paradigma. Entonces aquí tenemos una verdad 1 y aquí tenemos una verdad 2. Y esto le rechoca a Popper, porque como él nos dice en esta conferencia, dice, a mi juicio, hay una verdad objetiva que es independiente del sujeto. La ciencia no puede depender de quién la mira, sino que hay un mundo real y que nosotros nos aproximamos mejor o peor con equivocaciones a esa única realidad, pero debe existir una verdad objetiva. Entonces, dice, a mi juicio, Kuhn trabaja con una tesis errónea, que sería la que él llama la tesis del marco general. Este es el marco, este que está aquí, estos cuadraditos son los marcos que una comunidad científica se cree y ya no cuestiona. Popper es el que lo llama mito del marco general. Y dice, el marco general solamente nos atrapa en un sentido pigwiniano, pero si lo intentamos podemos escapar. Entonces me puse a investigar qué era esto del sentido pigwiniano y resulta que hay una serie de relatos que escribe Dickens en su juventud que se llama El Club de Pickwick. Y ahí, en esa obra de la juventud de Dickens, pues se narran las historias de un personaje, chaparrito y gordito, que vive ciertas aventuras, pero de alguna manera lo que yo entiendo que está queriendo decir Popper es que esto es como un mundo de ficción y que en el momento que decidimos, pues podríamos tratar como de salir de esa especie de como de sueño narrativo. Es una manera de entender esto de estar atrapados en el sentido pigwiniano. De todas maneras, voy a seguir investigando porque me parece que hay un pajarillo que también se llama así y pues vamos a tratar de seguir entendiendo qué quiere decir Popper aquí. Lo que es un hecho es que él sí cree que existe una única verdad, una única realidad, y dice que él cree en la verdad en el sentido de Tarski. ¿Cuál es el sentido de Tarski? Que hay un mundo real y que nosotros escribimos representaciones sobre ese mundo cuando hacemos, por ejemplo, las leyes de Newton y que se representa, o sea, que las teorías científicas, las leyes científicas y las propuestas de nosotros, los humanos, como agentes cognoscentes, representan al mundo. Hay una correspondencia entre el mundo y nuestras representaciones del mismo, y por eso se dice que Tarski propone una visión correspondentista de la verdad, porque se corresponden nuestras teorías con ese mundo real. Y Popper está de acuerdo con eso.
Entonces, por eso le molesta tantísimo que Kuhn proponga mundos distintos y verdades distintas para las diferentes comunidades científicas. Nos vamos a imaginar aquí en esta figura que les puse en el pizarrón que estamos hablando de las personas que creen que la Tierra es plana y las personas que creen que la Tierra es un tomatoide y cada uno vive en ese mundo que considera real. Bueno, pasamos al siguiente peligro, que es, según Popper, dado este modelo kuhniano de los mitos generales, se implica un irracionalismo, porque si este fuera el caso, no habría comparación entre las teorías ni discusión entre ellas. Eso es el segundo peligro. Dado este mito del marco general que aceptaría cada comunidad según Kuhn, caeríamos en una situación irracional que es la imposibilidad de comparar las teorías de una manera racional. En opinión de Popper, como hay diferentes propuestas en un mismo momento y están los atomistas y los plenistas, les vamos a decir, o los cartesianos, lo que ocurre de hecho en la ciencia pues es que las personas discuten, se comunican y tienen desacuerdos racionales. Es decir, ofrecen razones para defender su postura. Eso es una comparación racional, ¿no? O sea, es ofrecer razones y ofrecer experimentos y ofrecer evidencia que soporten su teoría y entonces discuten con los otros que también están aportando sus propias evidencias. Y a Popper le parece muy peligroso que se rompa la posibilidad de esta comunicación entre las comunidades científicas. Podemos estar de acuerdo con Popper o podemos no estar de acuerdo con Popper, pero eso es lo que está diciendo que ocurre en la ciencia. Bueno, entonces, ¿puedo borrar el pizarrón? Déjenme ver sus caritas. ¿Sí? ¿Les parece bien? Ok, entonces voy a dejar de compartir el pizarrón y para terminar me gustaría mostrarles esta otra imagen. Ok, espérame. Es que no, es una imagen que busqué en internet, pero no me deja. Ah, ya sé qué pasa. Dice que no puedo hacer pequeña mi pantalla porque estamos grabando la clase. Entonces me voy a ir directamente al escritorio y desde ahí busco la imagen que quiero compartir con ustedes. Es esta. Listo. Bueno, en esta imagen tenemos a Karl Popper del lado izquierdo, tenemos a Thomas Kuhn del lado derecho, ambos están observando la ciencia, uno dice que es un pato y otro dice que es un conejo y desde su perspectiva pues parecería correcto lo que ambos están diciendo. Entonces, ya para terminar, perdón para los que esto va a estar un poquito repetido porque lo dije cuando estaba confundida de grupo, pero bueno, voy a leer esta primera página de la conferencia de Popper, en donde él dice que Kuhn lo está leyendo con ojos kuhnianos. Y como vamos a ver la próxima semana, Kuhn le dice a Popper, es que Popper me está leyendo con ojos popperianos. Cada uno tiene una visión de la ciencia y todo lo que leen acerca de la ciencia lo quieren ver con esos anteojos. Entonces, en esta primera página de la conferencia de la ciencia normal y sus peligros, Popper le dice a Kuhn que al leer el libro The Logic of Scientific Discovery, la lógica de la investigación científica, buscó nada más las diferencias que tenían
y no se dio cuenta que en realidad estaban de acuerdo en una cosa, y están de acuerdo en que los científicos trabajan ya dando por hecho una estructura. Entonces, leo la cita, yo la resumí un poquito, es más larga la página completa, pero como que el mensaje que dice Popper, que ya había dejado claro en una frase de su prefacio en la primera edición del libro La lógica de la investigación científica, es que un científico que está comprometido en una investigación, que está llevando a cabo una investigación, puede atacar un problema, y cuando lo hace va al corazón de una estructura que ya está organizada, porque existe una estructura de las doctrinas científicas y con ella hay una situación que se acepta generalmente y a esto le llamamos el marco general del conocimiento científico, en el que la nueva aportación encajará bien. Entonces dice Popper, oye, tú, Kuhn, solamente te pusiste a ver cuáles eran nuestras diferencias, pero yo estaba diciendo algo súper parecido a lo tuyo. Ahora, si vemos con más calma cuál es la propuesta de Popper, yo sí creo que es genuinamente distinta a la de Kuhn, porque para Popper hay una única verdad y todos están tratando de acercar a esa. Todas las teorías simultáneas que discuten entre sí quieren llegar a una única verdad y además toman en cuenta como un único trasfondo o una única ciencia aceptada que es con la que quieren seguir siendo coherentes. Entonces, finalmente, hay en Popper una visión única de la ciencia. Hay una única ciencia correcta. En cambio, Kuhn abre las puertas al pluralismo, es decir, a que haya culturas distintas y que cada uno pueda tener su verdad. Ya comentaba yo con ustedes la semana pasada que inspirado en Kuhn hubo un filósofo de la ciencia que se llama Paul Feyerabend que ya se voló la barda y dijo, sí, en efecto, está bien que cada quien viva en su mundo, que cada quien tenga su verdad, y si no se comunican entre ellos, perfecto. Pero Kuhn no se fue así como con tanta comodidad a ese extremo relativista, y sí discutió con Popper y trató de salvar la objetividad de la ciencia. ¿Sí? Si resumimos un poco, lo que tendríamos del lado de Popper sería una visión realista, de una verdad única, de una metodología única que debe seguir la ciencia. Y si vemos del lado kuhniano, pues él vería más pluralidad y introdujo elementos subjetivos, porque cada comunidad se pone de acuerdo en su marco, pero tampoco es que quiera que la ciencia sea completamente subjetiva. Entonces, bueno, este sería más o menos mi resumen del contenido de esta primera conferencia. Y la próxima semana vamos a ver la siguiente. Y solo para terminar, antes de pasar a darles la palabra y preguntarles cuál fue su impresión del texto, me gustaría compartirles otra imagen que encontré en internet y que, a ver, creo que debe estar por aquí. Es que es un lío. Aquí, listo. ¿Sí están viendo ahí en su pantalla la imagen? ¿Sí? Bueno, esto está en inglés, pero también, y fíjense, están al revés los personajes, pero pues me pareció útil para nuestra clase del debate entre Kuhn y Popper, porque aquí están haciendo otro resumen. Aquí Kuhn diría que el conocimiento no es acumulativo. Cuando se rompe un marco y se establece el siguiente, cuando hay un cambio de paradigma dada una revolución científica, entonces ya no se acumula el conocimiento que estaba antes. Incluso como que se desechan muchos conocimientos científicos cuando se descubre que están equivocados. En ese sentido, la historia de la ciencia nos mostraría un conocimiento que no es acumulativo, que no está gobernado siempre por las mismas leyes o que obedece a las mismas reglas o los mismos valores epistemológicos
cada etapa de la ciencia pues tiene un carácter distinto de qué valora las teorías científicas y que como vemos aquí viene lo del puzzle solving, que es así como se resuelven rompecabezas y para decidir cuál es la teoría que se va a establecer en un paradigma, se busca cuál es la que tenga más el poder, tiene más poder de resolver problemas. Esto no es exactamente lo que dice aquí, pero lo sé por lo que dice Thomas Kuhn en sus libros. O sea, si lo que hacen los científicos es que resuelven problemas, cuando están adentro de un paradigma resuelven problemas tipo rompecabezas, y cuando estamos en una revolución lo que hacen es que se quedan los más fuertes que pueden resolver más problemas que los demás dejaban abiertos. Bueno, ahora vamos a leer lo que está del lado de Popper. Para Popper, el conocimiento sí se tiene que ir acumulando porque cada vez nos acercamos más y más a una verdad, como en una escalerita. La ciencia debe estar gobernada por las reglas de la lógica y se va estableciendo mediante la comparación de hipótesis comparativas y se quedan las que resistan más veces los intentos de refutación o falsificación. En la semana pasada me decía alguien, ¿por qué no dijo refutación si es lo mismo que falsificación? Tienen prácticamente la razón, solo como que Popper quiso poner una palabra nueva para que quedara claro que era la suya, era su propuesta, ¿no? Pero sí, o sea, son intentos de refutar, de dar evidencia de que una teoría está incorrecta, y si resisten y resisten y resisten esas pruebas, entonces van tomando temple, van tomando credibilidad, y esas son las teorías que conservamos. Entonces, bueno, no sé si le quieran tomar una foto a esta imagen. Ahí la puse lo más grande que se puede. Y con esto vamos terminando. Muy bien. Entonces voy a borrar aquí el pizarrón. Vamos a terminar la grabación. Ahí no, no es aquí. Aquí. Ok, stop recording.